Buenas tardes, bendiciones. Vamos a iniciar con el discipulado regional de la Iglesia Mil Cuerpo de Cristo. Hemos iniciado el tema que es nueva vida, nuevo vivir. Hoy vamos a continuar con la lectura número 3 y lo vamos a anotar acá. La lectura número 3 tiene por título Mi registro espiritual. La cita que vamos a leer hoy está en Filipenses 3:20 al 21. Antes de iniciar con el tema que tenemos para hoy, quisiera recordarles lo que hemos venido hablando. Hemos estado conversando acerca de lo que es nuestra identidad, nuestro origen espiritual y cómo Dios nos ha dado su palabra para vivir. Luego vimos el problema espiritual que entró en el hombre, vimos las consecuencias, el resultado que viene a través del problema espiritual y hablábamos acerca de a dónde pertenecemos y a dónde queremos pertenecer. Entonces, como resultado, revisábamos o el Señor nos revelaba por su palabra la gracia de Juan 1:12, la gracia de la confesión y creer con nuestro corazón, Romanos 10:9-10, y el tiempo para ser salvos es ahora, no es mañana, no es pasado, no es en 3 años, no es cuando sea viejito, viejita, adulto mayor, no es cuando esté mayor. El momento para ser salvos es ahora. El momento para confesar el nombre de Jesucristo es ahora. Veíamos también esta situación, ¿no? Dios y el hombre quedaron totalmente separados, pero que aquí veíamos a Jesús. Ahí veíamos a Jesús, el puente, la conexión, el enlace o la recreación de nuestra vida nuevamente al estar unidos con Dios a través de Jesús, y que Jesús como el Cristo cumplió como verdadero sacerdote, profeta y rey para solucionar esto que vemos acá, que es el problema fundamental. Recordemos, el problema fundamental tiene sus 3 características, que son separación, pecado original y condenación, condenación eterna. Entonces Jesús, como verdadero profeta, solucionó la separación. Ya no estamos separados de Dios. Como ese verdadero sacerdote, solucionó el problema del pecado original. Y como verdadero rey, ha terminado con la potestad y el gobierno de Satanás en nuestras vidas. Vamos entonces a recordar nuestras redes sociales también, para
TikTok, Instagram, Facebook es @mircuerpodecristo, en TikTok Live @mircuerpodecristo 237 para seguir los mensajes del púlpito y también para seguir los discipulados por YouTube es @mircuerpodecristo para los discipulados y para la palabra del púlpito @edr en YouTube. Vamos a leer la palabra. Filipenses 3:20 al 21, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual colocamos en tus manos en esta hora, anhelando que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, revelando a nuestras vidas esta gracia, Señor, y que a través de tu palabra nosotros podamos ser esos testigos en el campo, en nuestra familia y en nuestra vida personal. Señor, clamamos para que a través de tu palabra podamos levantar la torre del reino de Dios en nuestra vida y ser plataformas seguras para el campo que necesita una respuesta espiritual. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Continuamos con el punto número 1 de la lectura número 3. Porque el live no lo ponen para acá. Bueno. Ok. Dice así. Una pregunta. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué creemos en Jesucristo? Lo primero, ¿verdad?, que vamos a profundizar hoy en la palabra es acerca de lo que hemos venido hablando. Para levantar la torre del reino de Dios en nuestra vida, nosotros como hijos de Dios debemos experimentar algo que se llama identidad, seguridad y autoridad. Porque si la identidad en nuestra vida no está clara, seremos confundidos por la corriente de este mundo. Seremos atrapados por el misticismo, por el legalismo, por todo lo que es o lo que no es, vamos a decirlo así, por todo lo que no es evangelio. Seremos engañados. ¿Con qué fin? Satanás nos va a engañar para quitarnos o llevarnos al infierno. Nos va a engañar para que no resplandezca la luz que está en nuestra vida. Y que inclusive entonces, en lugar de cumplir la misión como hijos de Dios en esta tierra, seamos como esa higuera con hojas verdes que pareciera que tiene fruto, pero no tiene fruto. Entonces, Primera de Pedro dice, a certificarlo aquí, dice así, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no solamente define nuestra identidad, sino que también refleja que nuestra misión nos llama y nos da la identidad cuando nos define como linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y luego también aclara para qué nuestra misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo que debemos tener claro, el Señor Jesucristo cuando se revela en nuestra vida, no solamente nos da identidad, sino que también nos da la misión de para qué se reveló en nosotros. Ya debemos sacar de nuestra mente que los que están llamados a proclamar el Evangelio son los pastores, los maestros, ellos, los evangelistas. Todos somos llamados a hacer obras de evangelista. Ya entendido ese punto, vamos con el número 2. Debemos conocer el significado de la salvación. ¿Cuál es el significado de la salvación? Muchas veces las personas tienen un concepto erróneo de qué es la salvación. Yo, con estas dos preguntas, acá en el punto 2. Dios cuando creó al hombre original, ¿lo creó en condenación o en salvación? ¿Verdad? Estaba con Dios y por eso tenía salvación. Cuando entró, lo contrario a salvación es condenación. ¿Cuándo entró la condenación al hombre? Cuando vino la separación. Debemos entender, ¿qué es la salvación entonces? Estar junto con Dios, vivir junto con Dios, aquí y en nuestra siguiente vida. ¿Por qué decimos siguiente vida? Porque somos eternos. La palabra dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, el hombre original, Dios lo creó dentro de su salvación. La condenación entró cuando vino la separación. Y por resultado de la separación, ¿qué fruto cosechó el hombre? Muerte. Con Dios tenía salvación, vida eterna. Con la condenación o la separación, el resultado es la muerte. Ok, entonces vamos a concluir el significado de la salvación. El significado de la salvación es liberarte del problema fundamental, el cual no podemos resolver nosotros. ¿Podemos quitarnos el problema fundamental por nuestras propias obras? No, porque para eso Dios no se encargaría de haber prometido al Cristo y que se cumpliera todo lo escrito y el Cristo viniera, padeciera por nosotros, muriera, resucitara. Era innecesario entonces, con nuestras propias obras podíamos ser salvos, pero no. El ser humano no puede resolver el problema espiritual, fundamental, separación, pecado, condenación. ¿Qué es la salvación?
es liberarte del problema del pasado. Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Está en tiempo pasado. Entonces allí, a través de Cristo, recibimos la respuesta al problema, nos libramos del problema del pasado. También es liberarnos del problema del futuro. ¿Cómo así? Efesios 2, 2 al 3. Efesios 2, 2 al 3, lo voy a anotar aquí. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando en tiempo pasado. En Cristo Jesús, todos esos problemas han sido resueltos. La solución también de los problemas del futuro lo podemos ver como dice Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando en tiempo, es exacto, en tiempo presente. Nos sentó. Es algo que Él hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿En quién? En Cristo, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién fue el que se sentó? Cristo Jesús. Y si Cristo está en nosotros, significa que somos parte de su herencia, que somos participantes de la vida que hay en Jesús. Por eso, aquí, porque creemos en Jesucristo. Porque Él es la vida. Yo no puedo creer otra cosa. Yo no puedo también pensar que con mi esfuerzo voy a cambiar mi vida. Puede ser que sea por un momento aquí en esta tierra, pero no hace ninguna diferencia aquí, que es donde se necesita verdaderamente salir del destino. Ok, el punto número 3, lo anoto aquí. El Evangelio. El Evangelio del cristianismo. ¿Qué significa eso? El Evangelio del cristianismo es las buenas nuevas de Jesucristo. Cristianismo por Cristo. Y el Evangelio, buenas nuevas. El cual con su muerte y resurrección resolvió el problema fundamental del hombre, el pecado, la muerte y las obras del diablo. Jesús finalizó todo esto. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál? El evangelio de Cristo. Sois salvos si no creísteis en vano,
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué tenemos allí? Son una evidencia que Cristo es real, que no es religión. Al permanecer en su palabra, la respuesta vendrá. Esa gracia nosotros debemos experimentarla. ¿Por qué? Porque Cristo es las buenas nuevas de nuestra salvación. La semana pasada hablábamos sobre eso, personalizar. Es mi evangelio, mi salvación. No es como que fuera ajeno a mí. Que vemos también el contenido del evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Yo debía morir. Y la resurrección, ¿por qué? Porque si Cristo no fuera resucitado, en vano sería nuestra fe. Porque Él es la primicia de que verdaderamente hay una salvación, una vida eterna, luego de esta vida. Él es la evidencia, porque Él resucitó. Y como Él resucitó, Él es autor de vida eterna para nosotros. En Él, por eso nosotros resucitamos, porque Él está en nosotros. La muerte de Jesucristo es el rescate pagado por nosotros. El rescate que Él pagó para resolver el pecado del hombre. Donde también concluimos Juan 19:30. Jesús lo consumó todo. Lo consumó todo es todo. Y ahí que tenemos un término absoluto. No cambia. No es que consumó a medias, sino que lo consumó todo. Seguimos la palabra también de Juan 19:30, debe ser una conclusión de vida personal para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida de fe, cuando estamos experimentando nuestra vida de fe, nos sentimos como hipócritas, ¿verdad? Porque tenemos diferentes situaciones, entonces, un ejemplo, me la pasé la semana peleando. Oye, qué hipócrita, voy a ir yo a decirle a Dios tal. Yo no estoy diciendo que estoy promoviendo una vida de fe con mal comportamiento. Lo que digo es que como un niño es incapaz de tener la sabiduría y el comportamiento de un adulto, asimismo es un creyente que está empezando a revelarse su identidad a través de Cristo. Debe ir creciendo en la palabra hasta llegar, como dice segunda de Timoteo, a ese varón perfecto que usa bien la palabra de verdad. No estamos hablando de una perfección, sino que usa bien la palabra de verdad. Cuando digo que no estamos hablando de una perfección, es que este tipo de cosas de la triple santidad, ¿verdad? Que normalmente las personas se enrollan mucho por eso, pues Dios, sabiendo nuestra condición, por eso envió a Jesucristo. ¿Y a dónde vamos a descansar nosotros? En Jesucristo. En lugar de sentirnos como hipócritas, acusados, mira, ¿tú quién eres? Vamos corriendo a los pies de Jesucristo. Vamos y nos aferramos a Jesucristo. Mientras más hipócritas nos sentimos, más debemos buscar en Jesucristo. Más debemos aferrarnos a la palabra de la buena nueva de nuestra salvación, que es Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo resolvió el problema de la muerte y destruyó el poder de Satanás. ¿Cómo experimento eso si no me aferro a Jesucristo?
Satanás todo el tiempo va a venir a atormentarme, a perseguirme, va a venir a sembrar miedo en mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy segura de que Jesús el Cristo resolvió esto, le puso un fin. Y no es que, ay, lo terminó por esta semana, vencí, y la que viene no venzo. No, es una victoria eterna. Pero nosotros, ¿cómo debemos vivir? Recordemos la semana pasada, digo yo, el año pasado cuando finalizábamos los temas de Camino de Salvación, la actitud. ¿Qué actitud debemos tener? Actitud de hijos de Dios. Cuando una persona es adoptada, ¿verdad? Yo este tema me parece que lo voy a compartir, lo termino ahorita. Cuando nosotros somos, bueno, un ejemplo, cuando una persona es adoptada, puede tener cierta inseguridad. ¿Por qué? Porque por las venas, como dice la persona, no corre la misma sangre. Pero si has sido adoptado legalmente y te han dado ese apellido, aunque no corra la sangre por las venas, eres tan hijo como el que sí tiene esa misma sangre. Jesús es el Hijo de Dios. Y en Él, a través de la fe en el nombre de Jesús, nosotros hemos sido adoptados por la voluntad de Dios mismo. Porque no fue que Jesús fue al trono, oye Señor, adóptalo, no seas así, por favor. No, Dios fue el que estableció ese plan de salvación en Cristo. Y fue tanto que envió a su Hijo en forma de carne para que nos viniera a rescatar, porque nosotros mismos no podíamos. ¿A dónde debemos ir en mi registro espiritual? Nosotros hemos sido adoptados por Dios y nos ha dado un nuevo registro espiritual. Todos, ¿verdad que todos vamos, cualquier cosa que necesitamos una copia de partida de nacimiento para sacar la cédula o para hacer un proceso legal, vamos a nuestro registro de nacimiento y buscamos la partida? La perdimos la cédula, pero vamos con toda seguridad donde está el registro y nos van a dar una copia de ese libro de actas, que está debidamente identificado con el número de folio, número de acta, y allí están todos nuestros datos. ¿Dónde está nuestro registro espiritual? ¿A dónde debemos buscar? En la palabra. Cada vez que dudemos, perdimos la cédula celestial. ¿A dónde vamos a ir? A nuestra fuente de vida, la palabra de Dios, donde se nos ha revelado nuestra identidad y nuestra misión. Ok, vamos con el punto 4 para concluir. En el punto 4, el título es algo que no debemos olvidar. El camino de salvación. El camino de salvación, nosotros debemos experimentarlo de esta manera: escuchar el mensaje de salvación y aceptar, es decir, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque yo explico esto, o porque comparto esto, porque también nosotros compartimos el mensaje de la buena nueva de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, al campo de trabajo, y es necesario que nosotros allí sepamos cómo es que hemos de compartir el Evangelio con estas personas o con este campo. Entonces, la evidencia nos las va a dar el Espíritu Santo. Lo principal es eso, que la persona escuche el mensaje de salvación del Evangelio y lo acepte. El aceptar es creer. ¿En quién? En Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debemos recordar Juan 1:12 siempre. ¿Por qué? Porque allí es donde está la puntualidad de nuestra adopción. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Disfrutar ese proceso de recreación. Dios inicia una obra para recrearnos. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Hay muchas cosas, raíces, lo grabado, lo que fue una naturaleza debe sanar, debe transformarse a una nueva criatura. Y eso es un proceso. Inmediatamente inicia ese proceso de ser hechos hijos de Dios. No hemos de sentirnos, vamos a decir, como angustiados, afligidos. No, porque la palabra dice en Hebreos 12 que nosotros no batallamos contra el pecado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo hasta la muerte con su vida. Jesús nos ha dado la victoria en el pecado y sobre el pecado. ¿Dónde debemos refugiarnos? En Cristo nuevamente para vencer lo que se grabó, lo que se enraizó y lo que se hizo una naturaleza. Pero es importante que entendamos, Juan 1:12 habla de un proceso de ser hechos hijos de Dios. Recibimos la autoridad, la bendición, el derecho y la legalidad, la potestad para que Dios inicie su obra en nosotros. Ok, ¿qué otra cosa debemos ver aquí en la conclusión? Como hijos de Dios, ¿o quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador y llegan a ser hijos de Dios. Vienen a ser ciudadanos del cielo y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso no lo debemos olvidar. Recuerden en Lucas 10:20, cuando los discípulos regresaban contentos, no, Señor, hasta los demonios se nos sujetan cuando decimos tu nombre. ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, pero no os regocijéis, es decir, no se alegren, no se exalten, no se gocen de que los espíritus se les os sujetan, sino gozaos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, aquí está. ¿Dónde nos vamos a gozar? En la herencia, en nuestra identidad, en nuestro registro espiritual ahora, en la herencia que tenemos en el reino de los cielos. Allí está nuestro gozo. Nuestro gozo no está aquí en la tierra. Si como hijos de Dios nuestro gozo permanece aquí, es un gozo momentáneo. Porque mientras yo tenga los dólares y tenga la economía y tenga la comida, todo va a estar gozoso y alegre. Pero cuando eso se acabe, yo ya no tendré gozo. ¿Mi gozo dónde está entonces? Está con Cristo en Dios. Ahí está mi vida. Y concluimos también que la palabra habla acerca de personas o remanentes que sabían que sus nombres estaban escritos o inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo fue su vida? Una vida de personas que pudieron influenciar a su campo, a su familia y salvar también la época en la que vivieron. Voy a dar los ejemplos bíblicos para que lo anoten las personas que siguen el discipulado a través de YouTube. Quizás a los que están en TikTok en este momento no les da oportunidad de anotarlos todos, pero cuando se suba el video al canal de YouTube podrán volverlo a ver y ahí uno tiene la comodidad de que puede pausar, retroceder para escribir. Ok, el primero fue Moisés, Éxodo 32:32. David fue el segundo, Salmo 69:28. Daniel 12:1.
Malaquías, Malaquías 3:16. Jesús, Lucas 10:20, que fue la cita que acabamos de leer. Pablo, Filipenses 4:3. Y Juan, Apocalipsis 3:5. Bueno, hoy hemos de, a través de este mensaje, de esta clase, asegurarnos de 4 cosas. Esa es lo que vamos a tener, bien sea nuestro lema de la semana o nuestro tema de oración del discipulado hasta el siguiente jueves, ¿verdad? Lo primero es confirmar el hecho de que he recibido la salvación, pero por medio de la confesión de mis pecados delante de Dios y por medio de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. 2. Creer que soy salvo y soy hijo de Dios. ¿Cómo he de vivir? Como un hijo de Dios salvo. Un hijo de Dios condenado, ¿cómo vive? Un hijo de Dios que vive en condenación, muy difícil puede experimentar la obra de la misión, de ser luz, porque siempre va a estar pendiente de su propio calvario personal, en lugar de poder disfrutar y transmitir a Cristo. 3, que a pesar de que estoy viviendo en este mundo, yo soy un ciudadano del cielo. Y proponernos en nuestro corazón como Daniel, no contaminarnos con la corriente de este mundo. Somos extranjeros aquí en esta tierra. Y ese debe ser uno de los puntos que debemos meditar, profundizar, orar y tenerlo como nuestro lema personal. Y 4, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, ha venido a nuestra vida. Hay un nuevo hombre en nosotros que está creciendo y aumentando, y ese es Cristo. El yo tiene que estar así. Vamos a suponer que esta es una personita, ¿verdad? ¿Dónde tiene que estar el yo? Exacto. Aquí está, vamos a ponerle aquí unos amarres para que se controle más. Así debe estar, crucificado, inmóvil. No obra, no actúa, no piensa, no juzga, no critica. Es Jesús el que gobierna en esa vida. Así debe ser mi vida de fe. Pero cuando estoy pendiente de esclavarme y de agarrar la cruz y darle a los demás, yo no me percato de quién es el dueño de mi vida. Estoy muy pendiente de los asuntos de este mundo. Estoy muy en la corriente. Estoy siguiendo la onda, pero no la moda, no lo que está viral, sino siguiendo lo que Satanás desea, distrayendo. Y es importante que disfrutemos a Jesús, su vida, su poder y su autoridad en nosotros, para que esa vida, ese poder y esa autoridad también sea transmitida a las demás personas. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por el mensaje de hoy. Nos vemos la semana que viene, con el favor de Dios, con la lectura número 4. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque en Cristo Jesús tú nos has dado la salida del destino de muerte, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús nos diste, Padre, un nuevo registro celestial. Este registro espiritual en el que tú, Señor, te encargaste de clavar en la cruz todas esas actas que nos acusaban y que estaban en nuestra contra, Señor. Las anulaste y allí quedaron expuestas en la cruz. Gracias, Señor, porque nos diste la victoria sobre Satanás, sobre la ley del pecado y de la muerte, Señor. Y también, mi Dios amado, para
disfrutar, nos has dado a tu Espíritu Santo para experimentar esa gracia de la guía, de la vida, del poder y de la obra de Jesús en nuestra vida también, Señor. Ayúdanos a experimentar Gálatas 2:20, que nuestro yo esté crucificado juntamente con Cristo y vivir solamente lo que nos queda en la carne, en la fe del Hijo de Dios, aferrado solamente a Cristo, aferrado solamente a las obras de este reino de Dios que deben ser transmitidas y a que sea solo por el poder y la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy por mis hermanos presentes en este lugar, por las familias representadas en ellos. Así también oro por mis amados hermanos que nos acompañaron en TikTok, que nos verán a través de YouTube y por sus familias. Oramos también para que experimenten la gracia de ser testigos y para que disfruten su identidad y también experimenten la misión y el evangelismo, Señor. Te damos gracias, Dios, todo para tu gloria, para tu honra y alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta luego.